Aquí estoy, de pie frente a doña Ana, y siento que me falta el aire. La terraza de este palacete, con sus rosales que huelen a historia, debería ser un remanso de paz, pero para mí es un campo de batalla. Acaba de terminar de destrozarme con sus palabras, con esa voz suave que es más cortante que cualquier grito. ¿Por qué apareciste en Estepona? ¿Justo en el restaurante donde mi yerno lleva a mi nieta cada semana? Sus ojos, fríos como el acero, no me dan tregua. Ni siquiera sé dónde mirarla. Solo puedo pensar en lo ridículo que es todo esto, en cómo he llegado hasta aquí. Si me lo hubieran dicho hace una semana, me habría reído. ¿Cuánto fue? No sé si fue martes o miércoles. Los días se confunden cuando vives al día, o mejor dicho, al minuto. Era la Costa del Sol, sí, eso seguro. Recuerdo el sol cayendo, tiñendo el cielo de naranja. Llevaba meses en la calle, meses viviendo entre las sombras de Málaga y sus alrededores, desapareciendo y reapareciendo como un fantasma. La gente me miraba con una mezcla de lástima y asco, o simplemente no me veía. Y eso estaba bien. Estaba acostumbrada a ser invisible. Pero ese día una niña pequeña me vio. No era la primera vez que escuchaba a los niños decir, esa mujer se parece a mamá. Lo había oído tantas veces, en diferentes tonos, que ya era parte del ruido de fondo de mi existencia. Pero esta vez fue diferente. La niña, con su melena rubia y esos ojos azules inmensos, estaba pegada a la ventana de un restaurante. Yo pasaba por la acera de enfrente, buscando el rincón más discreto para intentar vender alguna de mis chapuzas de pulseras, si es que tenía la energía para hacerlas. Ella me señaló, y su voz, por el viento o por la distancia, o por mi propia cabeza, sonó en mi memoria como el eco de otro tiempo, de otro lugar. Papá, esa mujer de enfrente se parece a mamá. Me encogí, como siempre, lista para desvanecerme, para no ser notada. Pero no pasó. Unos minutos después, o tal vez fueron segundos, el tiempo se dilata cuando el miedo te paraliza. Sentí una presencia, una sombra grande y oscura. Un hombre, vestido con un traje impecable, de Milán, o eso imaginé, contrastando brutalmente con mis ropas desgarradas. Su reloj brillaba, sus zapatos impolutos, mis zapatillas rotas hasta la suela, mis vaqueros descoloridos y la vieja chaqueta militar que alguien debió tirar a un contenedor de ropa usada. ¿Qué querría de mí? Mis instintos gritaron, ¡corre! Pero mis pies, débiles por el hambre, se negaron a moverse. Se acercó. Cada paso suyo era una sacudida para mí. Y entonces, cuando ya estaba a solo 2 pasos, noté cómo mis huesos de la clavícula se marcaban bajo mi chaqueta, cómo mi mandíbula se tensaba. Y él, Carlos, no sé cómo, no sé por qué, lo vio todo. La cicatriz en mi muñeca, una línea larga desde la base de la palma hasta el codo. No era de una navaja autoinfligida, no. Era una herida de defensa, la que queda cuando levantas el brazo para bloquear un ataque. Y el moratón, casi amarillo verdoso, en mi pómulo izquierdo. Tenía al menos 2 semanas y había sido grave. Supe, por la forma en que su mirada se detuvo en esas marcas, que él entendía. Él sabía que yo no estaba simplemente sin suerte. Había sido prisionera, golpeada, y había escapado. Mi cuerpo se tensó, listo para huir, y entonces lo dijo. El nombre. Celeste. Me congelé. Mis ojos se abrieron, el miedo compitiendo con una chispa tenue de reconocimiento. ¿Cómo me conocía este hombre? Miré su traje, sus 2 guardaespaldas a varias decenas de metros en el aparcamiento, luego a su cara. No era hostil, pero era implacable. Su mirada te taladraba. Carlos Ferretti, dije yo, mi voz áspera, como si no hubiera hablado en días. Pero debajo de la ronquera había un eco de algo más, algo que ninguna cantidad de tiempo en la calle podía borrar. «¿Me conoces?», le dije. No fue una pregunta, sino una afirmación. Yo era la compañera de piso de María en la Universidad de Salamanca durante casi 3 años, continué, hasta que tuve que dejarlo en nuestro 3er año para cuidar de mi madre. Y cuando pronuncié el nombre de María, mi voz cambió, se suavizó.
Ese nombre era lo único de mi pasado que aún me permitía conservar. Una reliquia preciosa. Carlos. Carlos se quedó allí, en la acera, y yo vi cómo sus pensamientos se agitaban. ¿Qué estaría pensando? ¿Que era una trampa? ¿Una estafadora? No me importaba. Solo quería volver a ser invisible. Él hizo un gesto breve hacia el restaurante. Entra. ¿Necesitas comer algo? Dude. Mis instintos de supervivencia me gritaban que retrocediera, que desapareciera entre la multitud, como había hecho durante los últimos 6 meses en las calles de la Costa del Sol. Pero había algo en la voz de Carlos que no era una orden, ni tampoco lástima. Era algo más cercano al reconocimiento, como si dijera, te veo y no voy a apartar la mirada. Lo seguí. Cada paso era incierto, mis hombros todavía encogidos, intentando hacerme lo más pequeña posible. Cuando abrimos la puerta del restaurante, José Tassari, el hombre de hombros anchos como un armario de acero, fue el primero en reaccionar. Su mano derecha se deslizó hacia el interior de su chaqueta del traje con una naturalidad que, si no lo conocieras, pensarías que solo se estaba ajustando la ropa. Los ojos de José me recorrieron de pies a cabeza en menos de 2 segundos, evaluando la amenaza con los instintos de un hombre que había sido subordinado durante 15 años. Carlos movió ligeramente la cabeza, un gesto tan pequeño que solo José lo captó, y el hombre retiró lentamente la mano de su chaqueta, pero sin apartar los ojos de mí. La tensión se rompió con el sonido de la niña. Gemma se deslizó de su silla y corrió hacia su padre, pero sus ojos azules no estaban en Carlos. Estaban fijos en mí. Se detuvo a un paso, inclinó la cabeza y dijo con la voz clara e ingenua de una niña. Sus ojos se parecen a los de mi mamá, igualitos. Mi mamá tenía los ojos tristes así cuando estaba enferma. Me quedé completamente inmóvil. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Entonces las lágrimas cayeron, no en sollozos, sino de la manera silenciosa de alguien que había estado seca durante tanto tiempo y de repente fue atravesada por una simple frase de una niña de 4 años que rompió la última cáscara dura. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mis mejillas angulosas y cayeron al suelo del restaurante. No levanté una mano para secármelas. Quizás ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando. Carlos me sacó una silla, pidió agua y comida, su voz breve y acostumbrada a dar órdenes, pero no dura. Me senté y lo primero que hice fue elegir la silla que daba a la entrada. Carlos lo notó de inmediato. No era una preferencia, era un instinto de supervivencia. Necesitaba ver quién entraba. Necesitaba conocer las salidas. Necesitaba asegurarme de que nadie pudiera acercarse por detrás sin que yo lo supiera. Cuando el camarero pasó por detrás de mí para dejar el vaso de agua en la mesa, me sobresalté violentamente, los hombros tensos, los dedos agarrando el borde de la mesa. La reacción fue en menos de una fracción de segundo antes de que me recompusiera. Pero Carlos lo había visto todo. Él había visto ese tipo de sobresalto antes, en personas que habían presenciado demasiada violencia, en soldados que regresaban del campo de batalla, en aquellos que habían vivido tanto tiempo con miedo que sus cuerpos nunca abandonaban realmente el modo de combate. El vaso tembló en mis manos cuando lo levanté para beber. Tuve que sostenerlo con ambas manos, y Carlos vio claramente mis dedos delgados, las uñas cortas, los callos en mis palmas de alguien que había dormido al aire libre y se había apoyado en el hormigón. Bebí el agua como alguien que no había tenido agua limpia en días. Luego dejé el vaso y comencé a hablar. Mi voz era baja y uniforme, como si hubiera ensayado esta historia en mi cabeza muchas veces, pero nunca la hubiera dicho en voz alta. Mi madre fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico durante mi 3er año de medicina en la Universidad de Salamanca. Al mismo tiempo, el seguro de mi madre se negó a cubrir la mayoría de los costes del tratamiento, alegando que era una condición preexistente. Pedí una excedencia para cuidar de ella, pensando que sería solo un semestre. Luego, un semestre se convirtió en un año. Un año se convirtió en 2. Mis ahorros se agotaron. Vendí mi coche, vendí mis pertenencias, trasladé a mi madre de un pequeño apartamento a habitaciones más baratas, y luego a otras aún más baratas. Cuando mi madre murió, después de 3 años de lucha, yo tenía 25 años, sin dinero,
con casi 200.000 euros en deudas médicas, sin título, sin trabajo y sin nadie más en el mundo. Luego me detuve. Después de eso caí en una mala situación. Dije, y la forma en que pronuncié esas palabras, ligeras y planas como una superficie helada, le dijo a Carlos que debajo había un abismo. No tenía intención de que nadie lo viera. No mencioné nombres. No mencioné quién causó las cicatrices en mi muñeca. No expliqué el moratón en mi pómulo. No dije quién me hacía sobresaltarme cada vez que alguien caminaba detrás de mí. Solo dije, salí de allí hace 6 meses y he estado en la calle desde entonces. Carlos escuchó en silencio. No interrumpió, no hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. 37 años en el otro mundo le habían enseñado a leer a las personas no por lo que decían, sino por lo que ocultaban. La forma en que evitaba hablar del tiempo entre la muerte de mi madre y mi escape. La forma en que usaba la frase «salí de allí» en lugar de «me fui». La forma en que inconscientemente me frotaba la cicatriz de mi muñeca cada vez que el silencio se prolongaba demasiado. Todo ello le contaba una historia más clara que cualquier confesión. Alguien me había encerrado. Alguien me había golpeado. Alguien me había controlado tan completamente que, cuando escapé, ya no recordaba cómo vivir como una persona normal. Y alguien, Carlos lo sabía con certeza mientras yo lanzaba rápidas miradas hacia la puerta cada pocos minutos, todavía estaba ahí fuera. Carlos esperó a que yo terminara de comer, luego se levantó y dijo en un tono que no admitía negativa: «¿Vienes conmigo?». No era una pregunta, ni una invitación. Era una decisión que él ya había tomado en el momento en que vio la cicatriz defensiva en mi muñeca. José esperaba en el aparcamiento, apoyado en el reluciente Escalade negro. Y cuando vio a Carlos salir conmigo y a Gemma, trotando a nuestro lado, José se movió rápidamente para interceptar a Carlos a 3 pasos del coche. Lo apartó, dándome la espalda, y habló en voz baja en italiano. «Jefe, no sabemos quién es, de dónde viene ni qué quiere. No puede traer a una extraña a la casa donde su hija duerme todas las noches». Carlos se encontró con la mirada de José, los ojos fríos de un hombre que había ordenado muertes sin pestañear, y respondió también en italiano: «Es la amiga de María. Es todo lo que necesito saber. Pero si necesitas más que eso, llama al equipo de investigación. Quiero todo sobre ella para mañana por la mañana, desde su partida de nacimiento hasta la última vez que usó una tarjeta de crédito». José quiso discutir, pero una mirada a los ojos de Carlos le dijo que la discusión había terminado. 15 años como segundo al mando le habían enseñado. Había momentos en los que Gian Carlos Ferretti escuchaba y momentos en los que ya había decidido, y este era el último. Asintió, sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas antes de que el coche saliera del aparcamiento. Doña Ana estaba en la entrada del restaurante, viendo cómo el Escalade se alejaba. Sus labios apretados en una línea fina, sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. El coche subió por las sinuosas carreteras de las colinas de Estepona, pasando vallas cubiertas de bugambilias de color púrpura intenso y portones de hierro que guardaban propiedades multimillonarias. Luego se detuvo ante un portón de hierro forjado de casi 3 metros de altura, con cámaras de seguridad montadas en ambos pilares. El portón se abrió automáticamente y el coche se deslizó por el camino de piedra que subía la colina. La finca Ferretti apareció como una fortaleza disfrazada de paraíso. Una villa de estilo mediterráneo de 3 plantas con paredes de estuco blanco cálido, tejas de terracota roja y ventanas arqueadas con vistas al Pacífico que se extendía abajo como una cinta azul profundo. El jardín de rosas que María había plantado con sus propias manos durante los años que vivió aquí se extendía por la ladera sur. Cientos de arbustos de todos los tonos, desde rosas de terciopelo carmesí oscuro hasta flores blancas puras, aún cuidadas a diario por el personal de jardinería bajo las estrictas órdenes de Carlos. Ni un solo pétalo marchito permitido tocar el suelo. La piscina infinita en el nivel inferior se fundía con el horizonte, su agua clara reflejando el cielo vespertino mientras se tornaba de un suave naranja rosado. Pero bajo esa belleza yacía algo completamente diferente. Cámaras de seguridad escondidas en cada esquina que un ojo inexperto no vería.
Sensores de movimiento a lo largo de la valla perimetral, 2 guardias patrullando los terrenos exteriores en turnos de 12 horas y una sala de seguridad central en el sótano con pantallas de vigilancia que cubrían una pared entera. Esta era la casa de un jefe, y cada hermosa rosa crecía en un terreno protegido por armas. Salí del coche y me quedé paralizada, mirando la casa, mis ojos muy abiertos, como los de alguien que había dormido bajo puentes durante demasiado tiempo y había olvidado cómo era un techo. No tuve tiempo de quedarme mucho rato allí, porque Gemma ya había saltado, corrió hacia mí e hizo algo que José juraría más tarde que nunca había sucedido desde la muerte de María. La niña tomó mi mano libremente, naturalmente, sin dudar, pequeños dedos cerrándose alrededor de mi palma callosa y con cicatrices, como si fuera lo más natural del mundo. Vamos, dijo Gemma, tirándome hacia la puerta principal. Te enseñaré mi habitación. Tengo un oso llamado Galleta, y también te enseñaré el jardín de mamá. Plantó muchas rosas. Carlos se quedó junto al coche, viendo a su hija arrastrarme hacia la casa, y sintió algo romperse dentro de su pecho. No dolor, sino una fina capa de hielo fracturándose al ver la pequeña mano de Gemma agarrándola de una extraña, algo que ella se había negado a hacer con cualquiera durante 18 meses. Niñeras, terapeutas, incluso Ana, su propia abuela. José se quedó a su lado en silencio, luego dijo suavemente, esta vez en español: la investigaré de todos modos, pero esa niña no ha tomado la mano de nadie desde María, usted lo sabe. Carlos no respondió, simplemente entró en la casa. Una ama de llaves me llevó al baño de invitados en el segundo piso. Me dejó toallas limpias, un cepillo de dientes nuevo y un conjunto de ropa sencilla que alguien había encontrado rápidamente en el trastero. Cerré la puerta del baño con llave y por primera vez en 6 meses me quedé frente a un espejo de cuerpo entero. El vapor de la ducha caliente empañó el cristal, pero lo limpié con la palma de la mano y me miré. Mis pómulos, altos y afilados, lo suficiente como para cortar papel, el resultado de meses de hambre. Mis clavículas sobresalían, mis costillas visibles bajo la piel pálida. En mi hombro izquierdo había una larga cicatriz en forma de media luna, donde una botella rota me había cortado la piel en una noche en la que prefería no pensar. 3 cicatrices paralelas cruzaban mi espalda, marcas de un cinturón de cuero, curadas, pero aún elevadas en finas líneas rosadas contra la piel blanca. Mi muñeca mostraba la larga cicatriz defensiva que Carlos había visto en la calle. Me quedé allí, estudiando el mapa de violencia grabado en mi cuerpo, y no lloré. Había derramado todas mis lágrimas en el restaurante cuando Gemma dijo que mis ojos se parecían a los de su madre. Ahora simplemente miré y lo reconocí, como si leyera la ficha médica de otra persona. Luego me metí en la ducha y dejé que el agua caliente me cayera encima. La primera vez en 6 meses que no me bañaba en agua fría de un grifo público. El agua me lavó el pelo enredado, arrastrando capas de polvo de la calle, fluyó sobre mis cicatrices, se fue por el desagüe con meses de vagar. Cuando salí, me sequé, me puse ropa limpia y volví a mirarme al espejo. Algo había cambiado, no un milagro ni una transformación, pero bajo la delgadez y las cicatrices, mi belleza original emergió como un cuadro, limpio después de años de polvo. Rasgos finos, ojos grandes y hundidos que ahora contenían no solo miedo, sino un atisbo de algo cercano a la esperanza. La piel aún pálida, pero suave y más brillante después de la mugre de las calles. No como María, pero hermosa a mi manera. La belleza de alguien que había caminado por el infierno y seguía en pie. Fue en ese momento, con el vapor empañando el espejo y el olor a jabón limpio a mi alrededor, cuando me di cuenta de lo absurdamente irreal que era todo esto. Un hombre como Carlos Ferretti, con su imperio y su elegancia oscura. ¿Por qué demonios me había recogido a mí? ¿Una náufraga de la vida? Era como si una reina hubiera adoptado a una mendiga porque su hija le recordaba a alguien. En mi antigua vida, antes de que todo se derrumbara, habríamos dicho que era el colmo de la extravagancia, una historia de esas que solo ves en películas malas. ¿Y si fuera una trampa? ¿Si él tenía motivos ocultos? La gente no hace cosas buenas sin esperar algo a cambio, o al menos eso me había enseñado la calle.
y yo no tenía nada que ofrecer. Me sentí como una marioneta en un juego de ajedrez gigante, sin entender las reglas. Solo sabía que mi cuerpo, después de meses de supervivencia pura, necesitaba el calor del agua y la promesa de un techo. Quizás eso era todo. Quizás mi instinto me decía que, por una vez, podía permitirme no correr. O tal vez, solo tal vez, una pequeña parte de mí, esa parte que María siempre había intentado nutrir, quería creer en algo mejor. No lo sé. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía tanto frío, y eso era suficiente por ahora. Ana Navarro llegó a la finca Ferretti a las 7 de la tarde, sin necesidad de invitación, porque todavía tenía un código de acceso personal que Carlos nunca había revocado desde la muerte de María. Y vino con un único propósito: ver con sus propios ojos a la mujer que su yerno acababa de traer a la casa donde vivía su nieta. Se había cambiado de ropa desde el restaurante y ahora llevaba un discreto pero exquisitamente confeccionado vestido de seda gris plata, caro hasta en cada puntada. Su cabello plateado aún recogido en un moño impecable, el suave rastro de perfume Chanel ligero, pero lo suficientemente firme como para anunciar su presencia antes de entrar en la habitación. La cena se sirvió en el gran comedor, la larga mesa de roble construida para 12, pero puesta solo para 4 esa noche. Carlos a la cabecera, Gemma a su izquierda, yo a su derecha, y Ana en el extremo opuesto, frente a Carlos. El asiento que antes siempre había pertenecido a María, y que nadie había ocupado desde la muerte de María hasta esa noche, cuando Ana deliberadamente sacó la silla como una declaración silenciosa de que ahora ocupaba el lugar de su hija en esa mesa. Yo bajé del piso superior con ropa limpia, el cabello aún húmedo, y Ana me estudió abiertamente de pies a cabeza, sin ocultar que me estaba evaluando. El silencio se alargó hasta que se sirvió la comida. Salmón a la plancha con espárragos y puré de patatas. Sencillo, pero el tipo de sencillez que solo un chef privado para una familia adinerada podía ofrecer. Y cuando levanté el tenedor, Ana comenzó. No se anduvo con rodeos y no suavizó su tono, su voz tranquila, como si hablara del tiempo. Sin embargo, cada pregunta cortaba como un bisturí quirúrgico. Celeste, ¿cuándo fue la última vez que contactaste a María? Dejé el tenedor, mi mano izquierda deslizándose bajo la mesa para agarrar la servilleta de lino blanco, pero mi voz se mantuvo firme. Cuando tenía 22 años, llamé a María por última vez antes de cambiar mi número de teléfono, porque me mudé más cerca del hospital por mi madre. Después de eso, todo giró en torno a cuidarla y perdí el contacto con todos, no solo con María. Ana no me dejó respirar. Entonces, ¿por qué apareciste en Estepona? ¿En el mismo restaurante al que Carlos lleva a Gemma todas las semanas? Comprenderá por qué me resulta difícil creerlo. Mantuve la mirada de Ana sin pestañear. No sabía que Carlos llevaba a Gemma allí. Ni siquiera sabía que María había muerto hasta que Carlos me lo dijo esta tarde. Fui a la playa de Estepona porque María me dijo una vez en la universidad que Estepona era el lugar más hermoso del mundo. Y si había un último lugar donde estar de pie, ese era. No tenía a dónde ir, así que fui al lugar que la única amiga que tuve alguna vez dijo que era hermoso. La respuesta quedó suspendida en el comedor, lo suficientemente pesada y triste como para que incluso Ana perdiera el impulso por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¿Sabes a qué se dedica Carlos? Miré a Carlos, que permanecía en silencio sin intervenir, sin ayudarme ni detener a Ana, sus ojos observando el intercambio de la misma manera que observaba todo, fríos y precisos. Sé que no es solo un empresario, dije con sencillez. María nunca lo explicó directamente, pero yo era lo suficientemente inteligente como para entender que mi compañera de piso no salía con un hombre común cuando los guardaespaldas la llevaban hasta la entrada de la residencia. Ana inclinó ligeramente la cabeza. Esa respuesta no era lo que había esperado. Era más directa, más inteligente, y carecía del miedo que ella quería ver en una estafadora siendo expuesta. Estaba a punto de continuar cuando Gemma intervino, su voz clara cortando la tensión como la luz del sol a través de las nubes de tormenta.
Tía Celeste, háblame de mi mamá en la universidad. ¿Era feliz? ¿Se reía mucho? El comedor se quedó en silencio. Ana dejó de preguntar, sus cubiertos congelados en el aire. Carlos miró a su hija. Yo miré a Gemma, esos ojos azules observándome con abierta anticipación, y algo dentro de mí se suavizó de una manera que ninguna interrogación de Ana podría alcanzar jamás. Tu mamá era muy feliz, comencé, mi voz cambiando por completo, más suave y cálida, como si los recuerdos de María fueran la única habitación en mi mente que la oscuridad nunca había tocado. Tu mamá plantaba flores en la ventana de la residencia, aunque estaba prohibido. Secretamente subía tierra en su mochila y cultivaba lavanda y margaritas en pequeñas macetas alineadas en el alféizar. Cada mañana las regaba y les hablaba como si pudieran escuchar. Gemma sonrió, su risa clara llenando el enorme comedor que había parecido demasiado grande para 4 personas, pero que de repente se calentó con ese sonido. Luego continué. Tu mamá cantaba fatal, niveles legendarios de fatal. Cantaba todas las canciones mal, desde éxitos pop hasta el himno nacional, y nunca se avergonzaba. Simplemente cantaba más fuerte cada vez que le decía que estaba desafinada. Y toda la residencia odiaba las canciones, pero amaba a tu mamá porque nadie podía odiar a alguien que cantaba tan mal y era tan feliz. Gemma se rió aún más fuerte. Mi mamá también me canta. Siempre la canta mal, dijo la niña con orgullo, como si cantar desafinada fuera un talento especial. Y entonces sucedió lo inesperado. Ana, la señora de Boston dura como el acero enfriado, que no había llorado delante de nadie desde el funeral de su hija, se llevó una mano a la boca y las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. Lloró sin sonido, sus hombros temblaban, porque yo había devuelto a María a la vida en ese comedor de una manera que nadie más podría haber hecho. No María la madre, no María la esposa, no María la hija perfecta y hermosa que Ana recordaba, sino María, la joven de 18 años que secretamente plantaba flores y cantaba todas las canciones mal. La María que solo una compañera de piso de la universidad conocía. María antes del cáncer, antes del matrimonio, antes de todo. María en su forma más pura y brillante. Carlos se sentó a la cabecera de la mesa, su mano apretando su copa de vino tinto tan fuerte que el tallo temblaba. Sus ojos bajos sobre la mesa, la mandíbula apretada, sin llorar, pero la forma en que no podía mirar hacia arriba mostraba que estaba usando cada gramo de fuerza para mantenerse entero. Gemma observó a su abuela llorar, observó a su padre quedarse en silencio. Luego me miró a mí y dijo con la voz más suave, «Cuenta más. Quiero oír reír a mi mamá». La cena terminó cerca de las 10. Ana se fue en silencio. Abrazó a Gemma más tiempo de lo habitual, pero no me dijo nada a mí ni a Carlos. Su Mercedes negro se deslizó por el portón de hierro y se desvaneció en la noche de Estepona. Supongo que ese silencio no significaba paz, sino que estaba reorganizando sus pensamientos, sopesando las cosas, decidiendo si tratarme como una amenaza o como algo más. Gemma se durmió casi inmediatamente después de que Ana se fuera. Desplomada en el sofá, en medio de otra historia sobre su madre que me había pedido que continuara. Carlos la subió a su habitación, la arropó, le besó la frente, luego se quedó mirándola dormir durante mucho tiempo antes de cerrar la puerta y bajar al sótano donde José lo esperaba. Yo subí a mi habitación, cerré la puerta y empecé a doblar la poca ropa que la ama de llaves me había dado, metiéndola en la bolsa de plástico que había traído de la calle. Me iría. Estaba acostumbrada a irme. No pertenecía aquí. Y Ana tenía razón. No tenía derecho a entrometerme en la vida de esta gente. Acababa de cerrar la cremallera de la bolsa cuando la puerta se abrió, y Gemma estaba en el umbral, con los ojos azules muy abiertos, mirando la bolsa en mi mano y comprendiendo al instante, como los niños lo entienden todo por instinto más que por lógica. «Te vas». Su voz tembló. Me arrodillé a la altura de los ojos de Gemma. «Tengo que irme, Gemma. No puedo quedarme aquí para siempre». Gemma no habló. Se lanzó hacia mí y me rodeó el cuello con sus pequeños brazos, aferrándose tan fuerte que sentí el latido frenético de la niña a través de mi propio pecho demacrado. Luego lloró,
No la rabieta de una niña de 4 años, sino los sollozos ahogados de una niña que ya había perdido a su madre y estaba aterrorizada de perder a una persona más. Un grito sin palabras que decía más claramente que cualquier lenguaje: no te vayas, por favor, no te vayas. No puedo sobrevivir a otra desaparición. Abracé a Gemma, la bolsa de plástico cayendo al suelo. Y no lloré, pero mis ojos se cerraron con todas mis fuerzas, como si estuviera usando cada gramo de voluntad para no desmoronarme. No podía irme. Sabía que no podía. Esa noche, después de la cena, acosté a Gemma. La niña se aferró a mi mano y no me soltó. Y yo no tenía libros de cuentos ni juguetes, así que hice lo único que pude. Abrí la cortina para que entrara la noche estrellada. Estepona estaba despejada esa noche, las estrellas esparcidas por el cielo negro, lejos de las luces de la ciudad. Gemma, le dije suavemente, ¿sabes dónde está tu mamá ahora? Gemma negó con la cabeza, los ojos aún húmedos. Tu mamá es una estrella, dije, señalando el cielo a través de la ventana. Y cada noche antes de dormir, puedes enviarle un mensaje. Cierras los ojos, piensas muy claramente en lo que quieres decirle, luego soplas suavemente hacia el cielo y el viento le llevará tu mensaje. Los ojos de Gemma se abrieron, la luz de las estrellas reflejada en sus ojos azules y húmedos. ¿De verdad? ¿Lo recibirá? ¿De verdad? Asentí. Recibe todos los mensajes. Gemma cerró los ojos inmediatamente, los labios apretados en concentración. Luego sopló suavemente hacia la ventana con toda la seriedad que una niña de 4 años podía reunir. Listo. Abrió los ojos y sonrió, su primera sonrisa antes de dormir en 18 meses. Le dije a mamá que ahora te tengo a ti, susurró. Le dije que ya no se preocupara. Tragué saliva, la garganta apretada. Luego Gemma me miró y dijo, ¿puedo llamarte señorita Estrella porque me dejaste hablar con mamá a través de la estrella? Puedes llamarme como quieras, Gemma, susurré. La niña se recostó en la almohada, aún sosteniendo mi mano, y por primera vez en 18 meses, Gemma Ferretti cerró los ojos y se durmió sin llorar. Fuera de la habitación, Carlos estaba en la oscuridad del pasillo, de espaldas a la pared, con los ojos cerrados, los puños apretados, no por ira, sino por algo más grande que la ira, más grande que el dolor, algo para lo que no tenía nombre. Había estado allí desde que yo empecé a contar la historia de la estrella. Lo había oído todo, y había oído a su hija reír antes de dormir. Un sonido que había creído que nunca volvería a escuchar. Esa noche, después de que Gemma se durmiera, Carlos no regresó a su propia habitación, sino que fue directamente a la de María. Había evitado esa habitación durante 18 meses. Solo se quedaba fuera de la puerta, solo apoyaba la mano contra la madera, solo le susurraba a alguien que ya no estaba dentro. Pero esa noche, algo era diferente. La risa de Gemma antes de dormir aún resonaba en su cabeza, y le dio lo que nada en los últimos 18 meses le había dado: suficiente valor para girar la manilla. La puerta se abrió a la oscuridad, y el aroma lo golpeó de inmediato. No las rosas del jardín, sino el perfume de María. Jo Malone, peonía y gamuza ruborizada. El frasco aún estaba en el tocador donde su esposa lo había dejado. La fragancia se desvaneció después de 18 meses, pero aún era lo suficientemente fuerte como para que las rodillas de Carlos amenazaran con flaquear. Encendió la lámpara de la mesilla de noche, y la suave luz amarilla reveló una habitación conservada en cada detalle, exactamente como había estado el último día que María se fue al hospital. La cama aún estaba hecha con sábanas blancas, 2 almohadas todavía en su lugar, aunque solo una había sido usada. La bata de seda colgaba detrás de la puerta del baño, las zapatillas de felpa junto a la cama, el libro a medio leer con la esquina doblada en la página 143. Carlos no había venido a recordar. Vino por una razón específica. María había guardado todos los documentos importantes en el tocador: el testamento, los papeles del seguro, el certificado de nacimiento de Gemma, y el abogado de la familia le había pedido que encontrara una copia de una escritura de propiedad necesaria para una transferencia legítima. Abrió el cajón principal y encontró la escritura,
pero cuando lo abrió por completo, oyó un leve clic detrás. Retiró el cajón por completo y descubrió un espacio oculto. No realmente oculto, sino un hueco entre la parte posterior del cajón y el panel trasero del tocador, donde María había escondido una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar que Carlos nunca había visto. Colocó la caja en la cama de María y la abrió. Dentro había 6 sobres, cada uno escrito a mano, con la familiar caligrafía de María, letras redondeadas inclinadas ligeramente a la derecha, una caligrafía que reconoció al instante de cientos de tarjetas de cumpleaños, miles de notas pegadas en el frigorífico y una carta de amor de 12 páginas que había escrito la noche antes de su boda. El primer sobre decía, para Carlos, cuando estés listo. El segundo, para Chema en su 5º cumpleaños. El tercero, para mamá. El cuarto, para José, el hermano que nunca tuve. El quinto hizo que la mano de Carlos se detuviera por completo. Para Celeste, cuando encuentre el camino de regreso. Carlos leyó esa línea 2, 3 veces, sus dedos trazando la tinta, y un escalofrío le recorrió la espalda. María lo había sabido. María había creído que yo volvería, o al menos lo había esperado, rezado, creído con la suficiente fuerza como para escribir una carta por adelantado y esconderla en esta caja secreta, esperando ese día. El sexto sobre no tenía nombre, solo la palabra finalmente. Carlos se sentó en el borde de la cama con la caja en sus rodillas, y con manos que una vez habían aplastado la garganta de un hombre, roto los dedos de un traidor, firmado órdenes de muerte con un asentimiento. Abrió el primer sobre, el que llevaba su nombre, suave y cuidadosamente, casi temblando. La carta tenía 4 páginas. María la había escrito 3 semanas antes de que le diagnosticaran cáncer de páncreas, lo que significaba que la escribió mientras aún estaba sana, antes de saber que moriría. Escrita por instinto o intuición, o por un amor que a veces sabe cosas que la razón no puede explicar. Escribió que había contratado a un investigador privado para buscarme durante 2 años antes de eso, gastando casi 50,000 euros de una cuenta privada que Carlos no conocía. Pero yo parecía haberme desvanecido de todos los sistemas, sin dirección, sin teléfono, sin cuentas bancarias, sin rastro desde la muerte de mi madre. El investigador se había rendido. María escribió que nunca dejó de buscar porque yo no era solo una amiga. Ella fue la mejor parte de los mejores años de mi vida. Luego escribió sobre Carlos, sobre la oscuridad que sabía que él llevaba. La oscuridad del submundo, de la violencia, de las decisiones de las que nunca hablaba, pero ella siempre lo sabía por los nudillos magullados y la mirada vacía en sus ojos cuando llegaba tarde a casa. Carlos, si estás leyendo esto, significa que la vida ha tomado un giro que requiere que lo leas. Y quiero que sepas que Celeste es la persona en quien más confío en este mundo, además de ti. Tiene un corazón lo suficientemente grande como para amar a Gemma y lo suficientemente fuerte como para soportar tu mundo. No dejes que tu oscuridad se trague la luz que Celeste trae. Carlos, te lo ruego, porque ella también ha caminado por su propio infierno. Ella te entenderá de una manera que nadie más podría hacerlo. No porque acepte la oscuridad, sino porque sabe cómo se ve la oscuridad desde dentro. Carlos terminó la carta y se quedó inmóvil en la cama de su esposa. No la dobló, la sostuvo en sus manos. 4 páginas delgadas que llevaban la voz de alguien que se había ido, pero que aún organizaba las vidas de los que quedaban. La habitación estaba completamente en silencio, roto solo por el sonido distante del mar muy por debajo de la colina y el suave susurro de las cortinas con la brisa. Entonces Giancarlos Ferretti, el jefe de la mafia que controlaba un imperio clandestino desde Nueva York hasta Miami. El hombre a quien sus enemigos llamaban Il Diavolo y sus aliados llamaban Jefe. El hombre que nunca había permitido que nadie lo viera débil. Inclinó la cabeza sobre la carta de su esposa y lloró. Lloró sin sonido, con los hombros temblaban, las lágrimas cayendo sobre la letra redonda e inclinada a la derecha de María y borrando la tinta en la esquina de la página final. Lloró por primera vez desde el funeral. La primera vez desde el día en que se paró junto al ataúd de roble blanco y juró que nunca volvería a llorar, porque las lágrimas no traerían de vuelta a María.
Pero esa noche, en la habitación de su esposa, con la carta de su esposa, lloró no por la pérdida, sino por la comprensión de que María todavía lo amaba desde el otro lado. Todavía se preocupaba por él, todavía trataba de salvarlo de sí mismo, incluso cuando ya no estaba allí para tomar su mano. Carlos no pudo dormir después de leer la carta. Se quedó en la habitación de María hasta casi las 3 de la mañana. Luego dobló cuidadosamente la carta de nuevo en su sobre, colocó la caja de madera con incrustaciones de nácar en el cajón de su propio escritorio, en lugar de devolverla a su escondite. Y para cuando el amanecer se filtró por las ventanas de la sala de estar del primer piso, donde estaba sentado bebiendo su tercer espresso, sabía exactamente lo que me iba a decir. No me llamó para que bajara. Esperó. Me desperté temprano, la costumbre de alguien que había vivido en la calle demasiado tiempo para que su cuerpo recordara cómo dormir hasta tarde. Y cuando bajé las escaleras a las 6:15, con el cabello recogido ordenadamente en la nuca, vistiendo la ropa prestada que se había lavado durante la noche y secado en la barandilla del baño, vi a Carlos sentado solo en la mesa del desayuno, con una taza de espresso delante. Y supe de inmediato que me había estado esperando, porque la forma en que me miraba era diferente a la de ayer. No lástima ni curiosidad, sino la mirada de un hombre que había tomado una decisión y no tenía intención de cambiarla. «Siéntate», dijo, y tomé la silla frente a él, la espalda recta, las manos sobre la mesa, lista para cualquier cosa, incluso para que me pidieran que me fuera. Carlos dejó su espresso y habló sin rodeos. «Te quedas». Abrí la boca para objetar, pero Carlos levantó la mano. No el gesto de mando, sino de alguien que necesitaba terminar de hablar antes de ser interrumpido. «Esto no es caridad», dijo. «No hago caridad, y no es porque te tenga lástima. No tengo lástima de nadie. María te quería aquí». No explicó más, no mencionó la carta, no me dijo que su esposa había escrito un sobre con mi nombre y lo había escondido esperando este día. Solo dijo esas 4 palabras. María lo quería, y dejó que el peso del nombre de María hiciera el resto. Luego continuó. «Y Gemma te necesita». Anoche fue la primera vez que no lloró antes de dormir en 18 meses. Lo he intentado todo. Niñeras, los mejores psicólogos infantiles de Málaga. Arteterapia, musicoterapia. Nada funcionó. Tú viniste por un día y ella sonrió antes de dormir. No sé qué hiciste, pero sé que no quiero perder eso. Me senté escuchando, los dedos entrelazados sobre la mesa. Y cuando Carlos se detuvo, no pude hablar durante varios segundos porque tenía la garganta apretada. Pero luego tragué, levanté la cabeza y dije con voz firme, a pesar de mis ojos enrojecidos: «No vivo de nadie. Dependí de un hombre una vez en mi vida y casi me mata. Nunca volveré a ponerme en esa situación. Si me quedo por mis propios medios, no por la misericordia de nadie». Era la primera vez que me refería a Miguel Ángel sin decir su nombre. Solo un hombre. Pero la forma en que dije «casi me mata», con ese tono plano y sin emoción, le dijo a Carlos que no estaba exagerando. Lo decía literalmente. Y lo que se encendió en su pecho ante esas palabras no fue lástima, sino respeto, frío y afilado como una cuchilla, por una mujer que había sido quebrada y se negaba a rendirse. Carlos asintió lentamente y por primera vez en la conversación, su mirada se suavizó por una fracción de segundo antes de volver a la neutralidad. «Entonces esto es un trabajo», dijo. «Gemma necesita una cuidadora dedicada. Tienes experiencia médica, aunque inconclusa. Entiendes a los niños, sabes cómo hablarle de una manera que nadie más lo hace. Pago un salario, hay un contrato claro, tienes tu propia habitación, tu privacidad, y tienes derecho a irte cuando quieras. Nadie te retiene aquí si no quieres quedarte». Hizo una pausa y luego añadió: «Esos son mis términos. ¿Cuáles son los tuyos?». Lo miré, y por primera vez, Carlos vio la comisura de mi boca levantarse ligeramente. No era una sonrisa, sino el fantasma de una. El rastro de la mujer que una vez había tenido la suficiente confianza como para obtener una beca completa para la Universidad de Salamanca. «Distancia profesional», dije. «Soy la cuidadora de Gemma, no una invitada en esta casa. Trabajo, me pagan,
mantengo mis límites, y si en algún momento siento que soy una carga o que estoy aquí por las razones equivocadas, me voy. Sin explicaciones. Nadie tiene que estar de acuerdo. Carlos asintió. Bien. Extendió su mano. Miré su mano por un segundo, luego coloqué la mía en la suya. Mi mano era pequeña, los dedos largos pero delgados, la piel áspera en la palma y las puntas de los dedos por meses en el hormigón. La cicatriz defensiva que corría desde mi muñeca hasta el antebrazo visible bajo mi manga mientras me acercaba a él. La mano de Carlos era casi el doble de tamaño. Los nudillos de sus dedos índice y medio ligeramente deformados por demasiadas peleas durante 37 años. Una fina cicatriz que cruzaba el dorso de su mano derecha que nunca le había explicado a nadie. Cuando nuestras manos se encontraron, ambos nos estremecimos ligeramente, no por dolor, sino por algo que saltó a través del punto de contacto entre piel y piel, rápido y caliente, como electricidad estática, y ambos lo sentimos claramente, pero ninguno lo reconoció. Ninguno mantuvo la mirada del otro por más de un segundo. Ninguno dijo nada excepto la palabra «bien», que Carlos repitió antes de retirar su mano. Retiré mi mano a mi regazo, mis dedos curvándose hacia adentro, como si se aferraran al calor de ese breve contacto, sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. La mañana continuó. Gemma se despertó y corrió escaleras abajo para buscarme antes de buscar a su padre. Y Carlos vio a su hija tomar mi mano y arrastrarme hacia el jardín de rosas, sintiendo la carta de María aún tibia en el cajón de su escritorio, como un segundo corazón latiendo en esta casa. 2 semanas pasaron y la finca Ferretti comenzó a respirar de manera diferente. Cada mañana me despertaba a las 6, preparaba café para mí y un espresso para Carlos, aunque él nunca lo pedía. Luego preparaba el desayuno de Gemma antes de que la ama de llaves llegara a la cocina. A las 7:30, Gemma se despertaba y corría directamente hacia mí antes de buscar a su padre, subiéndose a mi regazo en la mesa del desayuno y contándome qué mensaje le había enviado a su mamá a través de la estrella la noche anterior. De 8 a 11 le enseñaba a Gemma, no de la manera en que una niñera lee historias en voz alta, sino de la manera en que lo hacía alguien con formación científica, convirtiendo todo en un experimento, usando flores del jardín para enseñar colores y a contar, usando agua de mar para explicar por qué el océano era salado, usando la luz del sol a través de un prisma para mostrarle a Gemma un arco iris en la sala de estar y haciendo que la niña gritara de alegría. Por las tardes íbamos al jardín de rosas. Le enseñaba a Gemma a regar correctamente y le decía los nombres de cada flor. Tu mamá plantó esta porque se llama Rosa de la Paz y a ella le gustaba la paz. Tu mamá plantó esa otra porque se llama Doble Delicia y decía que la vida debía tener doble alegría. Yo no sabía estas cosas por mí misma, pero leía las etiquetas que María había colocado cuidadosamente en la base de cada rosal y las convertía en historias. Las noches eran sagradas. Corría las cortinas, abría la ventana y Gemma enviaba mensajes a su madre a través de las estrellas y luego dormía, sin lágrimas. Noche tras noche sin lágrimas. Y cada noche, Carlos se quedaba en el pasillo escuchando nuestros susurros antes de regresar a su habitación con un peso en el pecho. Y hoy, pues hoy, sigo aquí. No sé si fue la mejor decisión o si fue una locura. ¿Quién sabe? A veces me parece que esto es una tregua en medio de una guerra que nunca termina. Otras veces, siento que he encontrado un propósito, algo a lo que aferrarme. ¿Creéis que hay un plan detrás de todo? No tengo ni idea. Solo sé que Gemma sonríe y que Carlos, a su manera, ha puesto un escudo alrededor de nosotras. Y yo sigo aprendiendo a respirar en este mundo, donde las rosas huelen a un amor que ya no está, y las estrellas nos conectan con los que se fueron. Es complicado, es desordenado, pero es mi vida ahora, y así sigo. Los días se alargaban y se acortaban, una mezcla rara de rutina y de esa tensión que solo conoces cuando tu vida pende de un hilo, o de la decisión de un hombre al que apenas conoces. No sé si fue lento o rápido, pero Celeste, o sea yo, iba cambiando. El color volvía a mi piel. Mis pómulos, que antes parecían listos para cortar papel, seguían marcados, sí, pero ya no daban miedo.
3 comidas al día, ¿quién lo diría? Iban llenando esos huecos que el hambre había tallado. Mis ojos, que antes eran pozos de miedo, ahora brillaban un poco más claros. Y empecé a reír. No esa risa educada, no. Eran ráfagas, estallidos que se me escapaban cuando Gemma decía alguna tontería. Risas cortas, como asustadas, como si estuviera oyendo mi propia voz de nuevo después de años y no estuviera segura de si aún me pertenecía. Hasta Joaquín, el hombre de confianza de Carlos, el que parecía hecho de piedra, empezó a asentir con la cabeza cada mañana en vez de ignorarme. Un gesto sutil, pero era el nivel más alto de aceptación que ese hombre, la mano derecha de un jefe, como Carlos, ofrecía a cualquiera fuera de la familia. Pero esta casa, esta finca Ferretti, no era solo un jardín de rosas y cuentos de estrellas. La 14ª noche desde que llegué, me desperté con una sed terrible, cerca de las 2 de la madrugada. Bajé descalza por el suelo de piedra, frío bajo mis pies. Cuando pasé por el estudio de Carlos, la puerta estaba entornada y escuché su voz. Era fría, baja, constante. Nada que ver con el hombre que horas antes había sonreído con la historia del arco iris de Gemma en el salón. No me importa cuánto debe, y no me importa cuándo prometió pagar, dijo Carlos al teléfono. Su voz era un bisturí. Tomó el producto, vendió el producto, se quedó con mi dinero. Eso no es un negocio. Eso es una falta de respeto. Y no permito que nadie me falte el respeto. Silencio por unos segundos, mientras la persona al otro lado hablaba. Luego Carlos respondió, su tono inalterado, inquebrantable. Ocúpate de él limpiamente. No quiero volver a oír hablar de él. Me quedé helada frente a la puerta, mis pies clavados en la fría piedra. El vaso de agua que no había llegado a servir se me olvidó en la mano. Esas 2 palabras, ocúpate de él, resonaron en mi cabeza. Cada repetición llevaba un significado más claro, más oscuro. Sabía quién era Carlos. Se lo había dicho a Ana, que era lo suficientemente inteligente como para entender que mi compañera de piso de la universidad no salía con un hombre cualquiera. Pero saberlo con la mente era una cosa. Y oírlo con mis propios oídos a las 2 de la mañana, a un hombre ordenando que alguien fuera eliminado, con la misma calma con la que se pide la cena, era otra muy distinta. Retrocedí, silenciosa sobre la piedra. Subí las escaleras hasta mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, en la oscuridad hasta la mañana, sin volver a dormir. A la mañana siguiente, esperé a que Gemma terminara de desayunar y se fuera al jardín con la ama de llaves. Luego, busqué a Carlos en el salón. Estaba leyendo el periódico, su espresso en la mesa. La luz de la mañana a través de la ventana lo hacía parecer un empresario cualquiera. Guapo, cansado, inofensivo. Pero no dejé que la luz me engañara. Te oí anoche, le dije directamente, deteniéndome a 3 pasos de él. No me senté. Necesitaba estar de pie para evitar encogerme en esta conversación. Carlos bajó el periódico y me miró. No estaba sorprendido, ni a la defensiva, ni me dio explicaciones. Solo me observó con sus ojos castaños oscuros, sin una sola arruga en la frente, y esperó. Ocúpate de él limpiamente, repetí, mi voz firme, aunque mis manos se apretaban a mis costados. ¿Qué significa eso? Necesito que me lo digas claramente. Carlos dejó su espresso, se recostó y me estudió durante unos segundos antes de responder. Significa exactamente lo que crees que significa, dijo. No era frío ni cálido, solo la verdad sin adornos. Tomé una bocanada de aire. Estoy viviendo en la casa de un asesino, dije. No era una pregunta, sino una afirmación que necesitaba escuchar en voz alta. Carlos no parpadeó. Sabías quién era cuando aceptaste quedarte, dijo. No te oculté nada, y no empezaré ahora. Este es mi mundo. Es brutal y no es limpio, pero mantiene a mi hija a salvo, mantiene este techo en pie, y ahora te mantiene a salvo a ti también, lo quieras admitir o no. Me quedé allí, sintiéndome partida en 2. Una parte de mí, la que había sido estudiante de medicina, la que creía en la ley y la ética y las líneas claras entre el bien y el mal, quería darme la vuelta y salir por la puerta sin mirar atrás. Pero otra parte,
la que había vivido con Miguel Ángel durante 2 años y medio, la que sabía que la policía había venido y se había ido por falta de un testigo cooperante mientras yo yacía sangrando en el suelo de la cocina. La parte que sabía que el mundo no era blanco y negro, sino gris, tan oscuro que era casi negro. Esa parte de mí entendía a Carlos de una manera que desearía no hacerlo. Me di la vuelta hacia las escaleras sin decir una palabra, y Carlos no me detuvo. Subí al segundo piso, por el pasillo, y me detuve frente a la habitación de Gemma. La puerta estaba entornada. El ama de llaves había acostado a la niña para la siesta. Y vi a Gemma acurrucada en la cama, abrazando a su osito Galleta, su rostro sereno en el sueño. Sin ceño fruncido, sin sueños inquietos, sin lágrimas secas en sus mejillas como en las noches antes de que yo llegara, según la antigua niñera. Apoyé la mano en el pomo de la puerta y me quedé allí mucho tiempo. Luego la solté, volví a mi habitación y no hice las maletas. ¿Sabéis? Es curioso cómo el miedo te puede paralizar y a la vez darte una claridad brutal. En ese momento, en la puerta de Gemma, entendí que no se trataba de bueno o malo, sino de seguro o peligroso en un nivel muy primario. Y por primera vez, el peligro de Carlos no se sentía como una amenaza directa hacia mí, sino como un muro. Un muro construido con decisiones brutales, sí, pero un muro al fin y al cabo. Y yo que llevaba meses sin un muro, sin un techo, sin nada, me di cuenta de que, por aterrador que fuera, ese muro también me protegía. ¿Era eso una justificación? No, pero era una realidad, y la realidad, en las calles, era lo único que importaba. 3 días después de esa conversación tan esclarecedora sobre la llamada nocturna, Joaquín entró en el despacho de Carlos sin llamar. Su voz era tensa, como el acero. Miguel Ángel sabe que está aquí, dijo sin más preámbulos. Esta mañana, la seguridad detectó un Dodge Charger negro aparcado frente a la entrada de la finca durante 45 minutos. Cuando el guardia se acercó, el coche aceleró y se fue. La matrícula se rastreó hasta un contrato de alquiler a nombre de Miguel Ángel Holloway en una compañía de alquiler de coches de la zona de Riverside. Carlos guardó silencio durante 10 segundos, su rostro una máscara impasible. Luego, ordenó que la seguridad se duplicara. 2 hombres dentro de la casa las 24 horas, 2 en la puerta. Pero yo también había visto el coche. Estaba llevando a Gemma a la terraza para dibujar con crayones cuando el Charger negro se detuvo justo más allá de la verja de hierro. Mis ojos captaron la matrícula antes de que el guardia saliera. La reconocí al instante porque Miguel Ángel siempre alquilaba de la misma compañía. Siempre elegía un Charger negro. Las matrículas comenzando con los mismos 3 caracteres que el coche que solía usar para llevarme entre puntos de entrega cuando no quería que me quedara sola en casa por miedo a que huyera. La sangre se me fue de la cara en un instante, dejándome tan pálida que Gemma levantó la vista y me preguntó si estaba enferma. Forcé una sonrisa. Llevé a Gemma dentro. La entregué al ama de llaves. Subí las escaleras. Cerré la puerta. Me deslicé detrás de ella y me senté abrazando mis rodillas, temblando. Me había encontrado. 6 meses corriendo, durmiendo bajo puentes, cambiando de zona cada semana, y él me había encontrado. El instinto de presa dentro de mí solo tenía una orden. ¡Corre! Esa noche esperé a que la casa se silenciara. Esperé a que los pasos de la patrulla se alejaran. A las 2:15 abrí mi puerta, tomé la bolsa de plástico con unas pocas prendas, caminé descalza por el suelo de piedra para no hacer ruido, bajé por la escalera de servicio hasta la cocina y me dirigí hacia la puerta trasera que daba al jardín de rosas, donde un estrecho sendero a lo largo de la colina era utilizado por los jardineros. No fui a la habitación de Gemma por última vez porque sabía que si veía a la niña durmiendo, no sería capaz de irme. Puse la mano en el picaporte de la puerta trasera y tiré. Carlos estaba al otro lado, apoyado en el marco en la oscuridad, con una camisa negra y un vaso de whisky a medio llenar en la mano, sus ojos fijos en mí como si hubiera estado allí parado durante 1 hora, esperando este momento exacto. Miró la bolsa de plástico, luego mis ojos, sin sorpresa. Sabía que huiría. Hablé rápido, en un susurro.
No lo entiendes. Miguel Ángel no solo me golpeó. Está metido en las drogas. Tiene gente. No vendrá solo. Si me quedo aquí, pongo a Gemma en peligro. Tengo que irme. Carlos terminó el whisky, dejó el vaso en la encimera y luego me miró con una sonrisa fría y afilada que nunca le había visto antes. La sonrisa de alguien que sabía exactamente dónde estaba en la cadena alimenticia. ¿Crees que un traficante de fentanilo de bajo nivel de Ricardo Salazar en la zona del Inland Empire es más peligroso que yo? Me congelé porque Carlos sabía el nombre de Miguel Ángel. Sabía lo que vendía y para quién. Lo sabía todo, y su calma era la que solo poseen los hombres verdaderamente peligrosos. Luego la sonrisa fría desapareció y la voz de Carlos bajó, perdiendo el toque de burla y adquiriendo algo sólido y pesado como la piedra bajo nuestros pies. Celeste, nadie te toca mientras estés en esta casa. Ni Miguel Ángel, ni Salazar, ni nadie. No hago promesas vacías. La bolsa de plástico se me resbaló de la mano y cayó al suelo de la cocina, y las lágrimas se derramaron por mi cara. Lloré, de pie allí, en silencio, sin cubrirme, sin apartar la mirada. Porque no estaba llorando de tristeza ni de miedo, sino porque, por primera vez en casi 3 años, desde antes de Miguel Ángel, antes de que mi madre muriera, antes de que todo se derrumbara, me sentí segura. Carlos no me abrazó, no dio un paso adelante, no puso una mano en mi hombro, no añadió una palabra de consuelo. Simplemente se quedó a un paso de distancia, con la espalda recta y los hombros anchos, y su presencia no era de palabras ni gestos, sino un muro de carne y hueso entre yo y todo lo oscuro de fuera. Y me quedé detrás de ese muro y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Carlos llevó la carta de María a Ana a la mañana siguiente. No la que le escribió a él, sino el tercer sobre de la caja de madera incrustada de nácar, el que ponía para mamá. Condujo hasta la casa de Ana en Santa Mónica, colocó el sobre en la mesa de café del salón, dijo simplemente, María te escribió, la encontré en su habitación, y luego se levantó y se fue porque sabía que Ana necesitaba leerla sola. Ana se quedó mirando el sobre durante 10 minutos antes de abrirlo, sus dedos temblorosos mientras levantaba la solapa. Y en el momento en que sacó la primera página, reconoció la letra de su hija al instante, la caligrafía redondeada e inclinada ligeramente a la derecha, que había leído en cartas de campamentos de verano y en tarjetas del Día de la Madre, escritas con crayones de colores. María escribió que sabía que su madre estaría enfadada, que dudaría, que querría proteger a Gemma alejando a todo el mundo porque así era como amaba, ferozmente y erizada como alambre de espino alrededor de un jardín. Pero mamá, escribió María, necesito que sepas quién es Celeste para mí. Mi primer año en Salamanca, extrañaba tanto mi casa que no podía dormir. Te llamaba todas las noches, pero hubo noches en las que no me atrevía a llamar porque no quería que te preocuparas. Y en esas noches, Celeste se sentaba en la cama frente a mí, en nuestra oscura habitación de la residencia, sin decir nada, solo quedándose despierta conmigo hasta que yo podía dormir. Cuando quise abandonar después de mi segundo semestre porque me sentía sola y pensaba que no era lo suficientemente buena, Celeste fue la que dijo, «Oye, si te vas a casa, ¿quién va a cultivar flores en el alféizar de tu ventana?» Y esa frase tonta me mantuvo en Salamanca. Mamá. Celeste me salvó, no una, sino muchas veces de pequeñas maneras que nunca te conté porque sabía que te preocuparías. Ahora te pido una cosa. Déjala salvar a la gente que amo. Déjala entrar en nuestra casa. No cierres tu corazón. Sé que estás sufriendo y lamento no estar ya aquí, pero mamá, no conviertas tu dolor en una valla. Conviértelo en una puerta. Ana terminó la carta y se quedó inmóvil en el sofá de su tranquila casa de Santa Mónica, con la página reposando en su regazo. Y se quebró, no ruidosamente, sino desde dentro. El tipo de quebrantamiento donde 18 meses de fuerza, 18 meses de no llorar delante de nadie, 18 meses de mantener la espalda recta y la barbilla alta, se derrumbaron de repente. 30 minutos después llamó a Carlos, su voz aún temblorosa. María la quiere aquí, dijo. Nada más.
Pero Carlos lo oyó todo en esas 6 palabras. Oyó a una madre rindiéndose al último deseo de su hija. Él respondió, lo sé. En las semanas siguientes, la finca Ferretti cambió de maneras pequeñas e inconfesables. Ana seguía visitando, pero ya no me interrogaba. Me saludaba con la cabeza por las mañanas. A veces se sentaba a mi lado en la terraza, viendo a Gemma jugar sin hablar. Pero el silencio era diferente ahora, ya no frío, solo 2 mujeres aprendiendo a coexistir. Y entre Carlos y yo, algo más estaba sucediendo, algo que ambos sentíamos pero nunca nombrábamos. Comenzó una tarde cuando Carlos me enseñó a conducir dentro de los terrenos de la finca, porque yo nunca había tenido coche, y él dijo que necesitaba saber en caso de emergencias. Me senté al volante del Range Rover, las manos agarrando el 10 y el 2 exactamente como él me había instruido. Y cuando olvidé poner la señal, Carlos puso su mano sobre la mía en el volante para guiarme. Ambos sentimos el calor donde la piel se encontró con la piel, y Carlos retiró su mano más rápido de lo necesario. Sus ojos fijos al frente, a través del parabrisas, como si nada hubiera pasado. Continuó una noche cuando Carlos llegó a casa cerca de la 1 de la mañana después de una reunión que nunca describió. Y yo estaba sacando agua en la cocina cuando lo vi en la barra lavándose las manos bajo el grifo, los nudillos de su mano derecha sangrando, la piel desgarrada casi hasta el hueso. No pregunté por qué, no lo miré con juicio. Simplemente tomé el botiquín de primeros auxilios del armario, me senté en el taburete a su lado, tomé su mano ensangrentada y la puse en mi palma. Luego limpié la herida con alcohol y la vendé con gasa blanca. Mis manos eran profesionales y suaves, las manos de alguien que había estudiado medicina. Y Carlos se quedó quieto, observándome trabajar, observando mi cabeza inclinada sobre su mano, observando mis dedos delgados enrollar la gasa alrededor de sus nudillos. Y se dio cuenta de que esta era la primera vez desde María que alguien lo cuidaba, no por miedo, sino porque quería. Y se repitió en las noches en que ninguno de los dos podía dormir. Carlos salía al jardín de rosas a las 2 o 3 de la mañana porque era donde se sentía más cerca de María. Y algunas noches yo ya estaba allí, sentada en el banco de piedra junto al Rosal de la Paz, los ojos levantados al cielo. No hablábamos mucho. A veces simplemente nos sentábamos en silencio durante 10 o 20 minutos antes de volver a nuestras habitaciones. Pero una noche, Carlos dijo que María solía creer que cada estrella era una promesa. Y yo le respondí, María siempre creyó en las cosas bonitas, incluso cuando el mundo no lo hacía. Y después de eso, nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Sin embargo, la distancia entre los 2 bancos de piedra parecía más corta que antes, aunque ninguno se acercó. La atracción estaba ahí, clara y peligrosa, como una corriente viva bajo tierra. Pero ninguno cruzó la línea porque Carlos todavía llevaba el anillo de bodas de María, y yo todavía no creía que merecía ser tocada sin dolor. La llamada llegó a las 4 de la mañana. Joaquín, al otro lado, su voz tensa como el acero. Jefe, irrumpieron en Blesa, en Santa Mónica. Carlos se incorporó en la cama, completamente despierto, de la manera en que solo alguien que había vivido toda una vida en peligro se despertaba. Sin aturdimiento, sin confusión, los ojos abiertos y listos. Blesa era el elegante restaurante italiano que la familia Ferretti poseía legítimamente. Uno de los frentes más limpios del imperio de Carlos. El lugar donde cenaban los políticos y las estrellas de Hollywood reservaban mesas con 2 semanas de antelación. Cuando Carlos llegó 40 minutos después con Joaquín, las puertas de cristal del restaurante estaban destrozadas, las mesas volcadas, y en la pared blanca detrás de la barra, alguien había rociado un gran mensaje con pintura roja. Devuélvanla. Sin firma, ninguna era necesaria, porque tanto Carlos como Joaquín sabían exactamente quién era. Las cámaras de seguridad mostraron a 3 hombres enmascarados, uno con un tatuaje en la muñeca. El equipo de inteligencia de Joaquín lo identificó en una hora como miembro de la red de Ricardo Salazar. Carlos se quedó en los escombros, el cristal roto crujiendo bajo sus zapatos, mirando las palabras rojas en la pared. Y Joaquín vio algo que solo había presenciado un puñado de veces en 15 años. La mandíbula de Carlos se apretó tan fuerte que el músculo de su sien se tensó.
Sus ojos se entrecerraron en oscuras rendijas. El aire a su alrededor pareció bajar unos grados. Esto ya no es solo Miguel Ángel buscando a Celeste, dijo Joaquín, señalando la pared. Esto es una provocación contra la familia. Dañaron su propiedad. Le están diciendo a todo el submundo que alguien puede tocar a un Ferretti y salirse con la suya. Carlos asintió lentamente. Eso era exactamente lo que estaba pensando. En su mundo, una provocación sin respuesta se convertía en una invitación a más. Y cualquier jefe que perdía el control del mensaje pronto perdía el control de todo. Sentado en el coche fuera del restaurante, Carlos tomó la decisión. Cierra toda la línea de Miguel Ángel, dijo. No solo Miguel Ángel, sino todo su canal de distribución. Presiona a nuestros contactos de la DEA para que aceleren la investigación de Salazar. Quiero agentes federales entrando por la puerta de Salazar en 2 semanas. Y quiero que Miguel Ángel sepa que todo lo que pierda comienza con la noche en que roció pintura en mi pared. Joaquín asintió, luego guardó silencio por un momento antes de decir lo que había estado conteniendo durante semanas. Jefe, dijo lentamente, te he seguido durante 15 años. Sé cuándo estás protegiendo territorio y cuándo estás protegiendo a una persona. Esto no es por el restaurante, no es por el orgullo familiar. La estás protegiendo a ella, y lo estás haciendo por algo más que por María. Carlos lo miró y por una fracción de segundo algo parpadeó en sus ojos, rápido y frágil como la luz a través de una puerta entreabierta. Luego desapareció. No lo confirmó ni lo negó, solo dijo, haz lo que te he dicho, y le ordenó a Joaquín que condujera a casa. Cuando llegó a la finca al amanecer, Carlos me encontró en la cocina preparando el desayuno para Gemma. Me pidió que me sentara y me lo contó todo. El coche en la puerta la semana anterior, el ataque al restaurante durante la noche, las palabras en la pared. No lo suavizó, no ocultó nada porque me había prometido en la puerta trasera esa noche que no me ocultaría la verdad. Escuché y me encogí por dentro, no ruidosamente, sino con los hombros cayendo, como si se hubiera añadido otra piedra a una espalda ya sobrecargada. Todo esto es culpa mía, dije con voz ronca. Traje esto a tu casa, a la vida de Gemma. Te dije que debía irme. Si me voy, Miguel Ángel me seguirá y dejará a tu familia en paz. Carlos se puso delante de mí e hizo algo que no había hecho desde aquella noche en la puerta trasera. Puso ambas manos sobre mis hombros, deliberada y firmemente, sus grandes manos agarrando mi esbelta figura y manteniéndome erguida mientras empezaba a doblarme. Lo miré con los ojos enrojecidos. Y Carlos habló con una voz que nunca le había escuchado, no fría como cuando daba órdenes, no suave como aquella noche, sino algo intermedio, algo real. No trajiste el peligro aquí, Celeste. El peligro es mi vida. Estaba aquí antes de que llegaras y estará aquí después de que esto termine. La única diferencia es que antes luchaba por dinero, por territorio y por poder. Y esta vez tengo una razón diferente. No nombró esa razón. No lo necesitaba. Sus manos seguían en mis hombros, y yo sentí la respuesta en el calor que se filtraba de sus palmas a mi piel. Gemma entró corriendo en la cocina. Luego me abrazó la pierna y miró a su padre. Papi, protege a señorita Estrella. Está bien. Carlos miró a su hija, luego a mí, me soltó los hombros y asintió. Carlos voló a Nueva York esa tarde para una reunión con socios de la costa este que había pospuesto 2 veces y no podía retrasar más. Duplicó la seguridad en la finca antes de irse y le dijo a Joaquín que se quedara para vigilar la casa. Pero ni él ni Joaquín anticiparon que Miguel Ángel sería lo suficientemente imprudente como para atacar la única noche en que Carlos estaba fuera. Y más tarde, Carlos se preguntaría sin cesar si Miguel Ángel tenía a alguien dentro rastreando su horario o si fue simplemente una brutal coincidencia. Sucedió a las 11:20 de esa noche. Acababa de acostar a Gemma y la niña acababa de terminar de enviar su mensaje a su madre a través de la estrella cuando el cristal se hizo añicos en el primer piso. Un fuerte estruendo explosivo que rasgó el silencio de la colina, seguido inmediatamente por disparos. Reaccioné antes de que mi mente lo asimilara. Arranqué a Gemma de la cama mientras la niña gritaba de terror y corrí por el pasillo del segundo piso hacia la habitación de seguridad
que Carlos me había enseñado la primera semana. La puerta de acero escondida detrás del armario del dormitorio principal. El código de 6 dígitos que Carlos me había hecho memorizar. Me temblaban tanto las manos que lo introduje mal la primera vez. Los disparos resonaban abajo, mezclados con gritos y el estruendo de objetos al romperse. Lo intenté de nuevo y la puerta se abrió. Metí a Gemma dentro y cerré la puerta de acero de golpe. La habitación de seguridad era pequeña, de hormigón reforzado. Luces blancas de LED se encendieron automáticamente, con agua, un teléfono de emergencia y cámaras que mostraban todos los ángulos de la casa. Miré los monitores y vi a Joaquín en el primer piso, cubriéndose detrás de una columna de piedra en el salón, pistola en mano, disparando a 3 figuras oscuras que forzaban la entrada a través de las puertas de cristal destrozadas. Un guardia yacía inmóvil en el pasillo. No sabía si estaba vivo o muerto. Gemma no lloraba en voz alta, sino con sollozos rotos y temblorosos, un miedo tan profundo que no podía convertirse en un grito. La niña se acurrucó en mi pecho, la cara hundida contra mí, sus pequeñas manos apretando mi camisa hasta que los dedos se pusieron blancos. «Señorita Estrella», gimió Gemma. «Señorita Estrella, tengo miedo. Quiero a papi. Quiero a mami». La abracé fuerte contra la fría pared de hormigón y hice lo único en lo que pude pensar. No canté una canción que conociera, sino la canción que Gemma me había enseñado durante los cuentos de estrellas. La que María solía cantar todas las noches antes de dormir. La que Gemma decía que su madre siempre cantaba mal, pero que amaba su forma de cantar mal más que cualquier otro que la cantara bien. Canté suavemente, mi voz temblorosa y desafinada incluso más que la de María. Pero canté las palabras mal exactas. Gemma recordó la familiar melodía torcida, y poco a poco, los sollozos de Gemma disminuyeron. La niña todavía temblaba, pero ya no estaba rígida. Su rostro todavía pegado a mi pecho, pero su agarre se aflojó un poco. En las cámaras, Joaquín hirió a un atacante en el hombro. Los otros 2 arrastraron a su compañero herido y se retiraron. El segundo guardia de la entrada exterior se apresuró a entrar para apoyarlo. Los disparos disminuyeron y luego cesaron. Joaquín recibió una bala de refilón en la parte superior de su brazo izquierdo, la sangre empapando la manga de su chaleco, pero se mantuvo en pie, despejó la casa y luego llamó a Carlos. En Nueva York, Carlos estaba sentado en la sala de conferencias de un hotel. Cuando su teléfono vibró, vio el nombre de Joaquín y supo al instante que algo andaba mal, porque Joaquín nunca llamaba a esa hora a menos que fuera crítico. Joaquín dijo 3 frases. La gente de Miguel Ángel atacó la casa. Los hice retroceder. Celeste y Gemma están a salvo en la habitación de seguridad. Carlos no dijo nada. Terminó la llamada. Se levantó de la mesa de reuniones frente a 5 de los hombres más poderosos de la costa este sin explicación. Salió y llamó a su piloto privado. 45 minutos después, estaba en el aire. 5 horas después, aterrizó en el aeródromo privado de Estepona. 20 minutos después, entró por las puertas de la finca, donde las ventanas del salón estaban temporalmente tapiadas y el guardia herido había sido llevado al hospital y había sobrevivido. Joaquín lo esperaba en la entrada, con la parte superior del brazo envuelta en un vendaje blanco manchado de sangre, y le informó con brusquedad. 3 hombres de la línea de Salazar. Miguel Ángel no entró en la casa, sino que esperó en un coche en la calle. Huyeron hacia Riverside. Carlos fue directamente al piso de arriba, por un pasillo que todavía olía débilmente a pólvora, hasta el dormitorio principal, abrió el armario, introdujo el código de la habitación de seguridad. La puerta de acero se abrió y me vio sentada en el suelo sosteniendo a Gemma, ambas temblorosas. Mis ojos rojos y en carne viva, pero secos de lágrimas. Los ojos de Gemma hinchados, la niña dormida en mis brazos, pero todavía agarrando mi camisa incluso en sueños. Carlos se dejó caer de rodillas en el suelo de la habitación de seguridad, las rodillas de un jefe de la mafia tocando el frío hormigón, y nos envolvió a las 2 en sus brazos. Nos atrajo a Gemma y a mí hacia su pecho, abrazándonos tan fuerte que sentí su corazón acelerado a través de su camisa. No dijo nada durante el primer medio minuto, solo nos sostuvo. Y sentí que cada muro que Carlos había construido a su alrededor
durante 18 meses se derrumbaba a la vez dentro de ese abrazo. Luego habló, su voz quebrándose de una manera que nunca había imaginado de este hombre. Lo siento. No dejaré que esto vuelva a pasar. Lo prometo. Lo prometo. Gemma se despertó en los brazos de su padre. Abrió sus ojos hinchados y susurró con voz ronca por tanto llorar. Papi, señorita Estrella me cantó la canción de mami. La cantó mal como mami. No tuve miedo cuando cantó. Carlos me miró por encima de la cabeza de su hija, con los ojos húmedos, y yo lo miré a él, y bajo las frías luces blancas de LED de la habitación de seguridad a las 4 de la mañana, entre el olor a pólvora y lágrimas, ambos supimos que lo que fuera que se interponía entre nosotros había cruzado todos los límites que alguna vez habíamos trazado. Carlos tardó 3 días en encontrar a Miguel Ángel Holloway, no porque fuera difícil de localizar, sino porque Carlos quería hacerlo correctamente, colocar cada pieza en el tablero antes de hacer su movimiento final. El primer día llamó a Mateo y le ordenó que finalizara la documentación de la orden de alejamiento y la presentara ante el Tribunal Superior de Los Ángeles esa misma mañana, mientras activaba también a sus contactos de la DEA y entregaba todas las pruebas que el equipo de inteligencia Ferretti había recopilado sobre la operación de fentanilo de Ricardo Salazar, incluido el papel de Miguel Ángel como distribuidor en el Inland Empire. El segundo día, la DEA allanó 3 escondites en San Bernardino y Riverside, arrestando a 7 personas, incautando cientos de miles de dólares en efectivo y suficiente fentanilo para respaldar cargos federales. Miguel Ángel no se encontraba entre los arrestados porque había huido inmediatamente después de la noche del ataque a la finca. Pero lo perdió todo: su línea de suministro, sus socios, sus ingresos y la protección de Salazar, porque Ricardo Salazar estaba ahora sentado en una sala de interrogatorios federal, incapaz de protegerse ni a sí mismo. El tercer día, Joaquín confirmó que Miguel Ángel se escondía solo en un motel barato a las afueras de Barstow, arruinado y abandonado, sin nada más que un Dodge Charger de alquiler impagado. Carlos fue con Joaquín y otros 2, llegando al motel a las 10 de la noche. Lo que sucedió dentro de esa habitación lo saben solo Carlos y Joaquín, y esta historia no lo describirá en detalle, excepto para decir que cuando Carlos entró, Miguel Ángel estaba sentado en la cama, con el rostro pálido porque sabía exactamente quién era Giancarlo Ferretti. Todo traficante de bajo nivel en California conocía ese nombre, y él sabía que la noche en que roció pintura roja en la pared de Blesa fue la noche en que firmó su propia sentencia. Carlos no gritó ni lo golpeó. No lo necesitaba, simplemente se quedó allí con un traje negro, las manos en los bolsillos, mirando al hombre que me había encerrado durante 2 años y medio, que me había golpeado con botellas rotas, cinturones de cuero y puños, que me había sepultado en la oscuridad hasta que olvidé quién era. Carlos le dio una opción: desaparecer de California en 24 horas e ir a donde quisiera. Nevada, Utah, Arizona, México. Era su decisión. Pero si volvía a pisar California, si llamaba, enviaba un mensaje de texto o pedía a alguien que me contactara, si siquiera pensaba en mi nombre, no habría conversación la próxima vez y nunca más volvería a ver el sol. Miguel Ángel miró a Carlos, a Joaquín de pie detrás de él con el brazo todavía vendado por la noche del ataque, a los otros 2 hombres bloqueando la puerta, y finalmente comprendió lo que había sido demasiado estúpido o demasiado arrogante para ver antes, que era una hormiga de pie ante un elefante, que había desafiado a un hombre de un imperio que era 100 veces más grande de lo que él nunca se atrevería a tocar, y que el hecho de que todavía respirara esa noche dependía enteramente de la paciencia limitada del hombre frente a él. Eligió desaparecer. Carlos se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. En el viaje de regreso a casa, no dijo nada. Joaquín condujo por el desierto y de vuelta en la autopista 1 hacia Estepona. Las luces de la calle iluminaban el rostro de Carlos en el asiento trasero, mientras sus ojos miraban hacia un lugar distante y oscuro que solo él conocía. Llegaron a la finca al amanecer, el cielo oriental cambiando de negro a gris a medida que las estrellas se desvanecían. Carlos pasó por la verja, subió por el camino de piedra hasta la casa y me vio sentada en los escalones de la entrada. Había estado allí durante algún tiempo,
con las rodillas recogidas, sosteniendo 2 tazas de café humeantes, una para mí y otra para él, como si supiera el momento exacto en que regresaría. No preguntó a dónde había ido, no preguntó qué le había pasado a Miguel Ángel, no preguntó absolutamente nada. Simplemente le entregué el café cuando se sentó a mi lado en los escalones y Carlos lo tomó, el calor de la porcelana extendiéndose por su palma fría después de la larga noche. Nos sentamos allí juntos en los escalones de la finca Ferretti en silencio, viendo el cielo cambiar de gris a rosa a naranja, viendo salir el sol sobre el Pacífico debajo de la colina, y ninguno habló hasta que el café se acabó y la primera luz de la mañana llegó al jardín de rosas de María. No pregunté y no juzgué, simplemente me quedé. Y para Carlos, un hombre cuya vida entera había estado rodeada de personas que le temían o querían algo de él, la presencia de alguien que simplemente se quedaba sin pedir nada era más valiosa que cualquier cosa que hubiera podido comprar jamás. Ana llegó a la finca 3 días después del ataque sin llamar ni avisar. Condujo desde Santa Mónica hasta Estepona a las 8 de la mañana con los ojos de una mujer que no había dormido durante varias noches. Joaquín le había contado todo por teléfono la mañana después del ataque porque Carlos le dijo que llamara. Y desde entonces, Ana había estado despierta en la casa vacía de Santa Mónica, dándole vueltas a un solo pensamiento una y otra vez. Cuando sonaron los disparos en la casa donde dormía su nieta, Celeste no huyó. Pudo haber huido. Casi había huido antes, con la bolsa de plástico en la mano en la puerta trasera a las 2 de la mañana. Y si hubiera huido esa noche, nadie podría haberla culpado porque no era de sangre, no era familia. No le debía a esa niña nada más que apenas un mes de afecto. Pero no huyó. Agarró a Gemma, corrió a la habitación de seguridad, abrazó a su nieta contra un pecho cicatrizado y frágil, y cantó la canción que su hija solía cantar. Ana pensó en eso hasta que sus ojos ardieron, y se llenaron, y se secaron, y se llenaron de nuevo. Y la tercera mañana, condujo a Estepona. Yo estaba sentada en la terraza trasera, viendo a Gemma dibujar en el jardín de rosas, cuando escuché unos tacones familiares detrás de mí y me volví para ver a Ana. Y esta vez algo era diferente. La espalda de Ana seguía recta y su barbilla seguía alta, pero sus ojos ya no eran afilados. Estaban rojos y cansados y llevaban algo que nunca había visto en esta mujer antes: vulnerabilidad. Ana se sentó a mi lado, no frente a mí como siempre, sino lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros casi se tocaran, y guardó silencio durante mucho tiempo, viendo a Gemma colorear una flor al sol antes de hablar, su voz suave y apenas temblorosa, de una manera que nunca habría imaginado de Ana Navarro. María eligió a la persona adecuada. Me volví hacia ella y Ana continuó. Lo siento, Celeste. Siento haber dudado de ti. Siento lo que dije en esta misma terraza. Soy una madre que perdió a su hija y convertí mi dolor en un arma dirigida a alguien que no lo merecía. No hablé. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Y entonces Ana hizo algo que no había hecho con nadie, excepto con María y Gemma, desde que su hija murió. Extendió la mano y me abrazó. El abrazo no fue fácil ni cálido de forma natural. Fue rígido y torpe porque Ana no estaba acostumbrada a abrazar a extraños. Pero fue real, y sentí el peso de todo lo que Ana estaba soltando dentro de él. Sospecha, miedo, control, todo disolviéndose entre dos mujeres sentadas en una terraza con vistas al jardín de rosas de la mujer que ambas amaban. Cuando nos separamos, nuestros ojos estaban húmedos. Y Ana comenzó a contar historias que no había contado a nadie desde el funeral porque le dolía demasiado. María a los 5 años colándose en el jardín a medianoche para contar estrellas porque creía que cada una era un deseo esperando ser reclamado. María a los 10 años trayendo a casa un gato callejero herido y llorando durante 3 días cuando Ana dijo que no podían quedárselo, hasta que Ana cedió porque nadie ganaba nunca contra las lágrimas de María. María a los 15 años plantando su primer rosal en el jardín de Boston y regándolo con zumo de naranja, porque había leído que la vitamina C era buena para las plantas. El rosal muriendo, María llorando, luego plantando de nuevo, y esta vez usando agua pura. Escuché y respondí con mi propia mitad de la historia.
María a los 18 años, plantando lavanda en el alféizar de la ventana de la residencia de Salamanca. María a los 19 años, quedándose despierta toda la noche conmigo cuando yo extrañaba mi casa. María a los 20 años, diciéndome que Estepona era el lugar más hermoso del mundo y que un día nos sentaríamos allí juntas viendo el mar. Dos mujeres en una terraza de Estepona reconstruyeron la vida de María. Ana sosteniendo la primera mitad y yo la segunda. Y cuando la imagen estuvo completa, María volvió a vivir entre nosotras, entera y radiante. La niña que contaba estrellas y plantaba flores y cantaba las palabras equivocadas y amaba tan ferozmente que ni siquiera la muerte pudo impedir que ese amor llegara a las personas adecuadas en el momento adecuado. Esa tarde, Ana entró en la cocina de los Ferretti e hizo algo que nunca había hecho con nadie, excepto con María. Me enseñó a hacer clam chowder usando la receta familiar de los Navarro, transmitida de abuela a madre a hija y ahora a mí. Esto no era una lección de cocina, y entendí que cuando Ana puso el delantal en mis manos, era un símbolo, una puerta que se abría, una declaración tácita de que ahora pertenecía a esta familia. Gemma se sentó en la encimera viéndonos cocinar juntas y sonrió. «Abuela, ¿le estás enseñando a señorita Estrella la receta de la bisabuela?» Ana asintió, sus ojos húmedos de nuevo, pero esta vez con un tipo diferente de lágrimas. Me inscribí en el programa acelerado de enfermería, BSN, en la Universidad de Málaga 2 meses después del ataque, cuando la cicatriz de mi muñeca se había desvanecido un poco y mis ojos brillaban 2 tonos más que el día en que estaba parada en una esquina de Estepona con ropa rota. El programa duró 14 meses, diseñado para estudiantes con formación científica, y mi base de medicina de Salamanca me permitió saltarme casi un tercio del curso. Todas las mañanas conducía el coche que Carlos me enseñó a manejar hasta la universidad. Estudiaba todo el día, luego regresaba a las 5 de la tarde para recoger a Gemma de preescolar y comenzar la rutina de cuidado nocturno. Durante esos 14 meses, adelgacé por falta de sueño, pero mis ojos brillaron más que nunca porque, por primera vez en años, estaba construyendo algo propio en lugar de simplemente sobrevivir. Carlos me observaba estudiar en la mesa de la cocina a medianoche. Libros y tarjetas de estudio esparcidos por la superficie, una taza de café frío a mi lado, y a veces se sentaba frente a mí haciendo su propio trabajo en silencio. Los dos despiertos, trabajando en la misma mesa sin necesidad de hablar. Cuando me gradué, Gemma y Ana se sentaron en la primera fila de la ceremonia. Gemma aplaudiendo más fuerte que nadie en el salón, y Carlos estaba al fondo con Joaquín, un jefe de la mafia en una graduación de enfermería con 2 guardias fuera de la puerta. Pero él estaba allí y eso fue lo primero que vi cuando me volví hacia la audiencia. 3 meses después, abrí La Luz de María en un edificio de 2 plantas en el barrio de Triana, Sevilla, un centro de apoyo para mujeres y niños afectados por el abuso doméstico. La financiación provino de la legítima Fundación Ferretti que Carlos había establecido antes de la muerte de María. Dinero completamente limpio, con auditorías transparentes, porque María le había pedido una vez que mantuviera al menos una parte del imperio completamente a la luz, y él había cumplido esa promesa. Diseñé el centro basándome en mi propia experiencia. Salas de asesoramiento seguras, una línea de ayuda, alojamiento temporal para madres e hijos, apoyo legal gratuito para las víctimas que necesitaban órdenes de alejamiento, y un pequeño rincón en el segundo piso donde los niños podían dibujar y enviar mensajes a cualquiera que extrañaran a través de un cielo nocturno pintado en la pared. La noche de la inauguración, el centro estaba lleno. Abogados, trabajadores sociales, voluntarios, representantes de organizaciones sin fines de lucro. Ana estaba junto a la mesa de recepción, saludando a los invitados con la gracia de la alta sociedad que llevaba a todas partes. Joaquín estaba junto a la puerta porque vigilar puertas era lo que él sabía. Y Gemma, que ahora tenía casi 6 años, corría diciendo a todo el mundo que señorita Estrella había abierto esta casa para ayudar a la gente triste a dejar de estar triste. Carlos estaba en el rincón trasero de la sala, traje negro, corbata negra, una bebida en la mano que no tocó, sus ojos fijos en una persona. Yo estaba de pie en el micrófono para hablar, con un sencillo vestido azul marino
que Ana me ayudó a elegir, el cabello cayéndole sobre los hombros, mi voz firme de una manera que no lo había estado el día que hablé por primera vez con Carlos en el restaurante de Estepona. Hablé sobre el centro, sobre su misión, sobre la mujer a la que se le dio nombre. Dije que María me enseñó que el amor no termina con la muerte, sino que sigue fluyendo a través de los que aún viven si se atreven a abrirse a él, y que este centro era prueba de esa verdad. Carlos escuchó desde el rincón, y su pecho le dolió, no de dolor, sino de algo que se hinchaba dentro de sus costillas, exigiendo ser liberado. Algo que había enterrado durante 18 meses bajo el hielo, bajo el anillo de bodas de María, bajo la sombra del imperio. Y esa noche, al verme de pie bajo las luces, hablando con la fuerza de alguien que había caminado por el infierno y había decidido regresar para ayudar a otros a escapar, esa cosa rompió el hielo, y él ya no pudo detenerla. El evento terminó cerca de las 11 de la noche. Los invitados se fueron. Ana se llevó a Gemma a casa a dormir porque era tarde. Joaquín llevó al personal de limpieza y Carlos me llevó de vuelta a la finca en silencio. Cuando el coche pasó por la verja, no entré en la casa, sino que caminé directamente al jardín de rosas detrás de la casa donde María había plantado cientos de rosales a lo largo de la ladera. Carlos me siguió sin preguntar por qué, y nos detuvimos en el banco de piedra junto al Rosal de la Paz, donde habíamos pasado tantas noches sin dormir. El cielo de Estepona estaba despejado esa noche. Las estrellas brillaban contra la oscuridad, la brisa marina ligera con el aroma de las rosas y la sal. Carlos estaba a mi lado, ambos mirando hacia arriba. Luego habló, su voz baja y mesurada como si sopesara cada palabra porque, una vez dichas, no podían retirarse. María te envió para salvar a Gemma, dijo, pero creo que también me salvaste a mí. Me volví hacia él, mis ojos atrapando la luz de las estrellas, y respondí suavemente, tú me salvaste a mí primero, Carlos. Tú me salvaste a mí primero. El silencio se extendió entre nosotros. El viento llevaba el aroma a rosas a nuestro alrededor. Y Carlos levantó su mano lentamente, centímetro a centímetro, como si me diera tiempo para retroceder si así lo deseaba, sus dedos deteniéndose a un aliento de mi mejilla y sus ojos preguntando. No retrocedí. Me incliné hacia su palma y cerré los ojos. Y Carlos me tocó la mejilla. La primera vez que me tocaba, no para mantenerme en pie cuando quería derrumbarme, sino simplemente porque quería, porque lo necesitaba. Porque 18 meses sin tocar a nadie habían convertido su piel en un desierto, y ahora yo era lluvia. Nuestro primer beso fue tan lento que casi no ocurrió. Sus labios rozaron los míos como un pétalo que cae. Ambos temblábamos, ambos cargando cicatrices de pérdida y violencia y el miedo a no ser dignos. Pero ambos aquí, en el jardín de rosas de María, bajo el cielo estrellado donde Gemma enviaba mensajes a su madre cada noche. Y ese beso no borró el dolor, pero dijo que el dolor no era la historia final. Jonás llegó a la luz de María 3 meses después de la noche de inauguración. Un veterano de 34 años que sirvió 2 veces en Afganistán, dado de baja después de una lesión en el hombro, ahora carpintero autónomo que pasaba 3 tardes a la semana haciendo voluntariado en centros de apoyo comunitario por todo Los Ángeles. Era alto, fuerte, pero amable, con una sonrisa fácil y una voz cálida y grave que nunca se alzaba. Sus manos siempre estaban ocupadas arreglando algo porque creía que todo lo roto podía repararse con suficiente paciencia. Vino con su hija Sofía, de 5 años, cabello castaño y 2 trenzas. Su madre había muerto en un accidente de coche 2 años antes. Y esa misma primera tarde, Sofía corrió al rincón de dibujo donde estaba sentada Gemma. Las 2 niñas se miraron durante 3 segundos, luego sonrieron, luego dibujaron un cuadro juntas con 2 estrellas y una luna. Y a partir de ese día fueron inseparables. Jonás empezó a arreglar todo lo que estaba roto en el centro. Puertas atascadas, grifos que goteaban, estantes inestables. Lo hacía todo con una sonrisa y sin pedir nada. Noté que empezó a mirarme de forma diferente alrededor de la 4ª semana. Su mirada se demoraba más de lo necesario cuando yo hablaba. Su mano rozaba la mía cuando me pasaba el café y no se retiraba de inmediato. Y lo supe porque había vivido lo suficiente para distinguir la diferencia entre la amabilidad y el interés con intención.
Jonás era todo lo que Carlos no era. Seguro, normal, legítimo. Se ganaba la vida con sus manos y dormía bien todas las noches porque no había sangre en su conciencia. Llevaba a Sofía al parque los domingos por la tarde y no necesitaba guardaespaldas siguiéndole. Era la vida que una vez soñé antes de que sucediera lo de Miguel Ángel. La vida que la parte estudiante de medicina de mí todavía anhelaba, pacífica y limpia, y sin que nadie muriera por las órdenes de nadie. Dudé y me odié por ello. Se lo conté a Ana una tarde mientras cocinaba en la cocina de la finca. Mi voz baja como si temiera que Carlos pudiera oírme, aunque él estaba en el sótano reunido con Joaquín. «Hay alguien en el centro», dije. «Es bueno, seguro, normal, y no sé qué hacer con lo que siento». Ana dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y me miró sin juzgar, haciendo solo una pregunta. ¿Por él o por Carlos? No pude responder. Y esa fue la respuesta. Carlos sabía de Jonás porque Carlos lo sabía todo. Joaquín se lo informó, no por celos de su jefe, sino porque era su trabajo saber quién se acercaba a la familia. Carlos no respondió con celos violentos, no ordenó que se amenazara a Jonás, no hizo ninguna de las cosas que sus instintos mafiosos le impulsaban a hacer. En cambio, me llamó al salón una tarde después de que Gemma estuviera dormida y habló claramente como solo Carlos podía hacerlo, calmado y doloroso al mismo tiempo. «Sé lo de Jonás», dijo, sosteniendo un vaso de whisky que no bebió. Sus ojos fijos en el oscuro océano más allá de las puertas de cristal. «No soy un buen hombre, Celeste. Nunca he sido seguro. No puedo darte una vida normal porque mi vida no es normal y nunca lo será. Y si una vida normal es lo que necesitas, entonces no me interpondré en tu camino». Su voz no era fría, pero sus ojos no me miraban a mí. Miraban al mar, y vi cómo apretaba la mano alrededor del vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La única forma en que Carlos Ferretti dejaba ver el dolor. Abrí la boca para hablar, pero unos pequeños pasos en la escalera me interrumpieron. Gemma estaba al pie de los escalones, los ojos medio cerrados por el sueño. Su oso galleta metido bajo un brazo, claramente habiendo oído parte de la conversación, aunque no lo entendiera todo. Caminó directamente hacia mí, se subió al sofá en mi regazo, luego me miró con ojos azules soñolientos que eran serios más allá de su edad. «Señorita Estrella», dijo, «Papi Jonás es divertido y Sofía también, pero Papi Carlos te necesita más. Papi Carlos no sonríe cuando no estás en casa. Y Papi Carlos se queda fuera de mi puerta todas las noches escuchando cuando cuento los cuentos de las estrellas. Él cree que no lo sé, pero lo sé». La abracé más fuerte. Mi garganta se cerró. Luego Gemma añadió suavemente, como un suspiro. «Mami me dijo en mi sueño que la persona que más te necesita es con quien debes quedarte». Carlos estaba junto a la ventana, de espaldas a nosotras, con los hombros rígidos, y lo vi tragar una vez, luego otra. Bajé a Gemma y le dije que se fuera a la cama. Luego me levanté y caminé hacia Carlos. Él no se volvió y le hablé a su espalda, mi voz firme y clara y sin temblar. «No necesito seguridad, Carlos. Viví segura con Miguel Ángel cuando me encerró entre cuatro paredes y lo llamó protección. No necesito normalidad porque la normalidad no existe para gente como yo y gente como tú. Te necesito a ti». Carlos se volvió, y por primera vez vi su rostro sin nada oculto, sin hielo, sin muros, sin jefe de la mafia, solo un hombre de 37 años que había perdido a su esposa y estaba aterrorizado de perder a alguien más. Miedo y esperanza en su rostro de una manera que sabía que nunca dejaría que nadie más viera. «Si me eliges a mí», dijo en voz baja, «eliges todo, la oscuridad, el peligro, los enemigos. No puedo prometerte un mañana». Me acerqué, puse mi mano sobre su pecho donde latía su corazón y dije, «María tampoco podía prometer un mañana, pero aún así te eligió a ti, y ahora yo también lo hago». Esa noche, después de que Gemma se fuera a la cama, Carlos me llevó a su estudio, abrió el cajón, sacó la caja de madera incrustada y sacó el quinto sobre, el que había guardado durante meses, esperando este momento exacto. El sobre que llevaba la letra familiar de María, redondeada e inclinada, que decía «Para Celeste» cuando regrese a casa.
Lo puso en mis manos y dijo, «Esto es para ti. María lo escribió para ti». Luego salió de la habitación para que yo pudiera leerlo sola porque sabía que algunas conversaciones pertenecían solo a dos personas, incluso cuando una de ellas ya no estaba allí. Abrí el sobre con manos ligeramente temblorosas y leí. María escribió que si yo estaba leyendo esa carta, entonces había encontrado el camino de regreso, y eso significaba que cada oración que María había susurrado había sido escuchada. María escribió que me conocía. Sabía que mi corazón siempre sería lo suficientemente grande como para contener más de un amor al mismo tiempo. Sabía que tenía miedo de no merecer la felicidad. Pero Celeste, la mereces. Siempre la has merecido. No temas al nuevo amor, porque el nuevo amor no borra el viejo, solo añade otra estrella al cielo. María escribió, ama a Carlos por mí también. Ama a Gemma como a tu propia hija. Vive felizmente, no porque te lo pida yo, sino porque mereces todo lo bueno de este mundo para siempre en tu corazón, María. Terminé de leer y doblé la carta, presionándola contra mi pecho. Mis ojos se cerraron mientras las lágrimas se deslizaban por mi cara. Pero estas eran lágrimas diferentes. Las lágrimas de alguien a quien se le había dado permiso para seguir viviendo, para ser feliz, por la misma persona a la que temía estar traicionando. Un año después, la boda. Bueno, la boda fue una boda. No hubo espectáculo ni extravagancia, solo las personas que más importaban. Ana se sentó en la primera fila con un vestido color crema pálido, los ojos húmedos, pero los labios sonriendo. Joaquín estaba al lado de Carlos como padrino, llevando un traje por primera vez sin un arma escondida dentro, porque ese día no necesitaba ninguna. Jonás y Sofía se sentaron en la tercera fila porque Jonás se había convertido en un amigo cercano de la familia. Y 3 meses antes, había empezado a salir con una maestra voluntaria de La Luz de María, la vida normal que se merecía. Gemma, que ahora tenía casi 7 años, caminó por el pasillo esparciendo pétalos de rosa cortados en forma de estrella que ella y Ana habían preparado toda la noche. Pétalos de estrella cayendo al suelo, entre los cientos de rosales que María había plantado. Y todos sentimos que ella estaba allí, entre las flores, en la brisa, en la sonrisa de su hija. A la mañana siguiente, la familia se reunió en La Luz de María para la inauguración del Jardín Conmemorativo María Thompson Ferretti, en el patio trasero del centro. El jardín era pequeño pero hermoso. Rosas bordeando los bordes, una pequeña fuente en el centro y una placa de bronce grabada con una frase que María había escrito una vez en su diario y que Ana encontró después de que su hija falleciera. El amor se multiplica cuando se comparte. Debajo, en letras más pequeñas, en memoria de María Thompson Ferretti, quien nos enseñó que la familia se construye por elección, se nutre con amor y se guía por las estrellas. Gemma se adelantó ante la multitud, pequeña entre los adultos, pero su voz clara se oyó por todo el jardín. Mi mamá sabe que la mejor familia es la que construyes tú mismo, dijo. Ella nos ayudó a encontrarnos, y ahora nosotros ayudamos a otras familias a encontrar su camino a casa. Sofía se puso a su lado, sosteniéndole la mano, y añadió suavemente, y a veces, si tienes suerte, tienes más hermanas y abuelos y tíos, y mucha gente que te quiere. Al anochecer, el jardín se iluminó con cientos de pequeñas luces en forma de estrella que yo y los voluntarios habíamos colgado por todo el espacio. Una luz cálida y dorada que brillaba entre los rosales, formando una constelación en el suelo. Carlos estaba a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos. Joaquín detrás de nosotros. Ana y Jonás y Sofía completando el círculo. Y Gemma levantó su rostro hacia el cielo donde había aparecido la primera estrella de la noche, brillante y constante. «Esa es mami», susurró. Y todos lo oyeron en el silencio del jardín. Sigue ayudando a la gente a encontrar su camino a casa. La brisa marina se movió por el pequeño jardín llevando el dulce y cálido aroma de las rosas. El aroma que Carlos sabía era María, y en ese momento todos lo sintieron. Suave como una sonrisa desde el otro lado, una bendición silenciosa para el siguiente capítulo de una historia de amor que seguía expandiéndose. Y hoy sigo aquí. No sé si fue la mejor decisión o si fue una locura total. ¿Quién lo sabe?
A veces me parece que esto es una tregua en medio de una guerra que nunca termina del todo. Otras veces, siento que he encontrado un propósito, algo a lo que aferrarme con uñas y dientes. ¿Creéis que hay un plan detrás de todo, que de verdad las estrellas lo guían? No tengo ni idea, sinceramente. Solo sé que Gemma sonríe y que Carlos, a su manera tan peculiar y silenciosa, ha puesto un escudo alrededor de nosotras. Y yo sigo aprendiendo a respirar en este mundo, donde las rosas huelen a un amor que ya no está, y las estrellas nos conectan con los que se fueron. O es complicado, es desordenado. Pero es mi vida ahora, y en medio de todo el caos, he encontrado un rincón donde las cicatrices duelen menos, y la esperanza, aunque frágil, sigue brillando. Y eso, supongo, es más de lo que jamás imaginé tener.